Bienvenidos amigos una vez más para mi canal de Alejo Videos. ¿Qué venimos a traer esta vez? Una recorrida por una empresa genial. El otro día, espérenme que vamos a tomar un mate como corresponde, como hacemos en cada video. Qué rico es el mate. El otro día cuando estuvimos en la Expo Ferretera 2019, hemos conocido a la gente de Argentec. La hemos mostrado ahí, su stand, muy bellas herramientas, todo. Y nos pusimos a hablar con la gente de Argentec y nos invitó a la fábrica y pudimos grabar un poco del proceso de fabricación. Una de las muy pocas fábricas de herramientas que hay en el país. En Argentina, todo producción nacional, industria nacional argentina. Así que excelente. Aparte, me llamó la atención muchísimas cosas. Primero, la tecnología que tienen, la tecnología de punta. La verdad, de punta. La calidad de las herramientas. La calidad de las herramientas supera muchas veces por amplio margen a las de primera línea. Eso está muy bueno. Y como dije antes, de Industria Nacional Argentina. Una cosa que noté que está muy bueno también, y se los voy a mostrar al final, los videos de la producción completa que están en el link de ellos, en la página de ellos, es el tema de que no escatiman en el tema de la grasa, como ya he hablado en alguna que otra vez, y Sergio del canal Recalibrando también ha hablado de lo que son la poca grasa que le ponen a las amoladoras. Bueno, acá nada que ver, le mandan a fondo para que no se rompan en breve. Aparte, tema de repuestos tenés todo, tema de reparación también tenés todo. Tiene un sistema muy bueno de reparación, así que les voy a compartir las imágenes a continuación de lo que fue la experiencia de ir a Argentec y que nos cuenten los productos, su gama de productos. Nos dieron para probar que lo vamos a mostrar. La vamos a mostrar brevemente en este video y después vamos a mostrar en un video aparte cómo es que trabaja todo esto. Miren este modelo, es buenísimo. AS135 es una amoladora, lijadora y pulidora. Es buenísimo, 3 en 1. Lo que tiene básicamente es velocidad variable. Fíjense, vamos a mostrar a grosso modo. Tiene velocidad variable acá. ¿Está bien? Y según para lo que lo vayas a usar, vos usás una u otra velocidad y sus accesorios que vienen. ¿Está bien? Para pulir, para lijar. ¿Ven? Todo esto. Así que está buenísimo. Viene con sus accesorios todos acá. Está mortal. Pero una cosa que está buenísimo de esto, que me encantó, todo esto se produce acá, todo en Argentina. ¿Se entiende? Todo esto lo van a ver un poco en el video. Todo esto se produce en Argentina, con materiales muy buenos, en serio les digo. Una cosa que me llamó la atención de esta, que está buenísima, es esto, miren esto. Esto deberían tener todas las amoladoras del mundo, que creo que ya se está pidiendo por norma, por lo que me han comentado. Miren esto. Hecho en Argentina. Encendido gradual. Yo la desenchufo. La vuelvo a enchufar y no enciende, aún estando activada. Hay que apagarla y volverla a encender. ¿Se entiende? Y la velocidad gradual y todos los accesorios. Vamos a hacer un review más completo en otro video, mostrándola cómo es con todos sus accesorios y todo eso. Así que le agradecemos a Argentec que se copó con el canal, nos dejó filmar un montón de cosas, nos explicó y nos dio cómo es el proceso de fabricación, nos dijo cómo los materiales que usa, y todo eso fue fenomenal. A mí me encanta, porque yo soy un tipo de industria que estuve siempre trabajando en industria y era como me sentía en casa, vieron, la parte técnica, siempre trabajé en el área técnica. Así que muy buenos los rotomartillos. Todo lo que son amoladoras, lijadoras, sensitivas. Tiene unas sensitivas con base de fundición, excelente. Así que muy buena calidad, la verdad me llamó la atención. Mucha gente en el canal me venía diciendo: che, loco, ¿por qué no hablas con Argentec y mostrar sus herramientas? Porque están buenísimas. Vos que te gustan las herramientas y todo eso, mirá que tienen calidad muy buena. Y la verdad que yo sinceramente nunca las había probado, pero sí tenía muy buenas referencias. Así que justo se dio el tema de la Expo Ferretera, los conocí y la verdad muy amables ellos. Así que les agradezco nuevamente a Argentec por dejarnos entrar en su casa
Y bueno, vamos a darle un breve resumen de lo que fue. ¿Está bien?
línea de taladro más compacta que tenemos, que es la línea de taladros AT. Dentro de los taladros AT tenemos los de 10 milímetros y los de 13 milímetros. Los de 10 milímetros se caracterizan por ser de un diseño extremadamente compacto y tener muy buena potencia en relación a la velocidad del mandril. Eso quiere decir que nos permite aprovechar las mejores condiciones de la mecha sin forzar el motor eléctrico. A su vez, la línea de taladro AT de 13 milímetros cuentan, a diferencia de cualquier otro taladro de la competencia, con un sistema de transmisión por engranajes intermediarios. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que la transmisión del motor no va directamente al mandril con una sola reducción, Bien. sino que pasa por una doble reducción, lo cual permite que la velocidad del mandril, cuando necesitamos utilizar mechas de mayor diámetro, sea la óptima. Podemos tener la óptima velocidad de corte sin perder, ganando torque y sin perder potencia. Bien. Línea de taladros extra pesado, que es la línea de taladros GE. La línea de taladros GE ya son los taladros que se utilizan para justamente trabajos con mechas de mayor diámetro y de trabajos que requieren mucho mayor esfuerzo en relación a la estructura de la máquina. Por eso todas tienen cabezal de aluminio mecanizado en lugar de tener cabezal de plástico como la mayoría de nuestra competencia. También tenemos doble reducción de engranajes y en este caso la reducción de engranajes es aún mayor, con lo cual la velocidad del mandril es menor, teniendo siempre una muy buena potencia de motor y teniendo el torque ideal para el corte de la mecha. Siempre el concepto de Argentec en los taladros es buscar transmitir la máxima potencia a la velocidad de corte adecuada para cada mecha. Tenemos los rotomartillos, de los cuales contamos con la familia de rotomartillos. Hoy ya tenemos 5 productos. Acá los dos que estamos viendo tenemos 3 demoledores y 2 rotomartillos. Acá está el PH700, el PH1400, que son los rotomartillos más maniobrables, uno tipo pistola, el otro con motor vertical. Tienen amortiguación acá también. Tienen amortiguación en el mango, siempre con la triple función, que es taladro, cincel, o sea de tensión de giro, y rotopercutor. El sistema electroneumático básico y clásico, muy durable, que es a través del movimiento de un pistón que a través de la succión hace mover una masa que termina golpeando la mecha, en este caso SDS Plus. Y amoladoras tenemos. Sí, dentro de las amoladoras angulares tenemos, cuenta con varios modelos, obviamente todos de características industriales profesionales, de 4,5, 5 pulgadas, 7 y 9. Bien. En las de 4,5 y 5 tenemos 3 modelos: el básico, que es la S85, la S95 con variador de velocidad, y la S135, que tiene variador de velocidad y un sistema de compensación de velocidad de corte. Esta sería, ¿no? Con detención de motor en caso de sobreexigencia, lo cual protege a todo el sistema de la máquina, y con el sistema de seguridad hombre muerto. En el caso de la S95 y S135, esta variación de velocidad, dado a la potencia y a la robustez que tiene la estructura, nos permite no solo usar la máquina como una moladora, sino también pueden ser usados como lijadoras y como pulidoras. Contamos también con un modelo que deriva de esta familia, que es la Rotorvital, la RO106, que deriva de la misma
estructura que las amoladoras angulares, pero con un cabezal y una reducción de movimiento de rotación y orbitación, lo cual, bueno, permite unas terminaciones superficiales espectaculares. Esto está derivado y desarrollado a base de la tecnología de contrapesos y succión de polvo. Es ideal para todo lo que es trabajo de lijado y pulido, detailing, astillero, chapa y pintura, bien, etc. bien. Bueno, acá son las monstruos. Sí, la línea AS grande, que son la 227, 229, 2200 watts, 7 y 9 pulgadas, y 287, 289 de 2800 watts, en 7 y 9 pulgadas. Unas más livianas y versátiles, la 227 y 229, que están orientadas al trabajo en herrería, metalúrgica, más liviano y con mejor capacidad de maniobrabilidad. Y luego las 287 y 289, máquinas más pesadas para trabajos realmente exigentes en cuanto a potencia y rendimiento. Se utilizan fundiciones, construcción. Toda nuestra línea de amoladoras, todas, absolutamente todas, cuentan con un sistema de recubrimiento epoxi en el rotor, lo cual alarga la vida útil del mismo, ya que los materiales abrasivos no perjudican el bobinado, y a su vez una protección en el interruptor, lo cual la aísla de la suciedad y del polvo, aumentando su vida útil. Después tenemos esto, las trasvasadoras. Sí, ahí tenemos las bombas trasvasadoras. Dentro de las bombas trasvasadoras, como estamos viendo, tenemos 4 modelos. La más pequeña, que es la BT30, que es una bomba trasvasadora de recirculación. Sirve para procesos donde necesitamos tener el fluido en constante circulación, a baja presión y bajo caudal. Y luego tenemos las BT220, BT220NX y BT12 Volt, con una estructura ya mucho más grande, más sólida, lo cual nos permite trasvasar a mínima presión caudales de hasta 8000 litros hora. Obviamente el NX es el que tiene cabezal de acero inoxidable, permite el manejo de fluidos alimenticios, sanitarios, y son sobre todo utilizados en la industria alimenticia, en la industria de la fabricación de cerveza. También se usan mucho en los trabajos de campo para el trasvase de fertilizantes. Bueno, tienen como característica principal que es la única bomba del mercado que tiene un regulador electrónico de velocidad del motor. Esto nos permite poder regular el caudal y la presión de la bomba y así ajustarlo a las necesidades de cada uno de los usos. Bien, espero que les haya sido útil el video, que les haya gustado. Si les gustó, denle like, como decimos siempre. Pero este va a ser un like diferente, como hacemos siempre, este es un like por la industria nacional, ¿está bien? Así que espero que les sirva mucho el video para ver cómo es la fabricación de herramientas. A mí me encantó, la verdad. Y nada, vamos a hacer después un review más extenso de esta moladorita. Está muy buena la verdad. Nada más. Nos vemos, estimados. Hasta luego.